quiero comentar con ustedes esta iniciativa que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso en función de que, desde mi punto de vista, aunque lo niegue y aunque vocifere y aunque eche madres en las mañaneras y donde sale a decirle al pueblo bueno y sabio que ni madres, nosotros nos mantenemos firmes frente a Donald Trump y lo que quieran, poquito a poquito o quizá más a pasos agigantados, la señora Sheinbaum empieza a doblar las manitas ante pues un tipo que se parece mucho en su actitud a López Obrador, pero pues que le está aplicando la sopa de su propio chocolate del autoritarismo a un régimen que es profundamente autoritario en México. Y la verdad es que no es un acto de suprema gandallez el de Donald Trump, como lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Pero sí le empieza a hacer sentir el rigor. Él también tiene sus propias conferencias, sus propios espacios, en donde va doblegando a sus pares o con quienes tiene que negociar en lo sucesivo, y antes de negociar con ellos, pues tiene la imperiosa necesidad de doblarlos. Y es el caso. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum, les decía yo, envió una iniciativa de ley al artículo 40 constitucional para establecer el rechazo de cualquier intromisión extranjera. Como si eso pudiese ocurrir, este es un anuncio meramente publicitario. ¿Por qué? Pues porque eso ya está contemplado en la Constitución, bueno, más bien en la Constitución, en el artículo 19 constitucional, que tiene una referencia a la Ley de Seguridad Nacional. Estos párrafos que quiere adicionar a la Constitución, como para dejar muy claro que no va a permitir que haya injerencia de otros gobiernos en México, que de entrada no se permite, pues, no es así, no es tan fácil, pues, que un gobierno extranjero entre a México a operar sin el consentimiento del gobierno mexicano. El problema es que el gobierno mexicano no le da confianza, no se tienen confianza ni entre ellos mismos, que van a tener confianza en gobiernos extranjeros. Ya hasta Canadá declaró a los grupos criminales de México como organizaciones terroristas. Así es que, ¿qué dicen los párrafos que Claudia Sheinbaum le quiere añadir a la Constitución? Dice, asimismo, para establecer con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables, nuestro país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la nación y de las personas. Y dice otro párrafo. Como complemento, se propone reformar el artículo 19 constitucional para incluir el delito de terrorismo, así como para establecer que cualquier nación o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación del territorio nacional de manera ilícita de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución, se impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estos párrafos que propone la señora presidenta incluir, la verdad es que son mera propaganda, porque esto de por sí ni se permite, ¿no? Ahora tienen ellos la facultad de agarrar la Constitución y hacerla como si fuera su calzón y ponerle y quitarle lo que les dé la gana, porque lo agarran como si fuera un reglamento interno, como si fuera pues cualquier cosa que puedes modificar con un maquinazo. Y todo lo quieren poner en la Constitución hasta que se convierte en una enciclopedia, ¿verdad? A mí me parece que tiene que ver más bien con la idea pues establecer que ellos están haciendo algo en contra
grupos del crimen organizado y estas cosas, pero en realidad, o hacerle creer a su contraparte, al señor Trump, que van a hacer algo en contra del crimen organizado. No, no es así, no lo van a hacer, ya se los he dicho muchas veces. Ellos difícilmente van a actuar en contra del crimen organizado, pues porque los vínculos, pues el propio Donald Trump lo ha dicho, ha quedado muy evidenciado que hay un vínculo estrecho entre este régimen y las organizaciones del crimen organizado. Y luego hay otros, hay otros que tampoco, no todos son de Morena, hay otros que son de otros partidos y que están vinculados también con el crimen organizado, también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, esto obedece a la presión que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este sentido, y genera pues una presión adicional y poquito a poquito siento yo que la señora pues va cediendo porque no le queda otra, aunque se envalentone en las conferencias mañaneras. Esa es otra cosa, porque en las mañaneras despotrica, echa a madres, se enoja y sale muy digna a decir que si hay algún tipo de intervención del gobierno norteamericano en México, pues ahí estamos, el pueblo de México para salir a defenderlo. Miren, los mexicanos, lo dije en un tuit que irritó mucho a muchas personas que no concuerdan conmigo. El crimen organizado, el narco, no es la patria, ¿no? Yo no voy a salir a defender cualquier cosa de mi país que esté asentada en mi país solo porque sea en mi país. No, yo no estoy a favor de esas organizaciones, no estoy en favor de muchos políticos y yo no voy a defender a ningún político simplemente por el hecho de ser mexicano. Eso no tiene que ver. No, ese es un nacionalismo mal entendido. Y por otro lado, pues tampoco tiene nada que ver con la soberanía. A ver, ¿cómo te quitas de encima esta presión de los Estados Unidos? Pues haz lo mismo que hizo Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos y lo mismo que hizo el gobierno canadiense, declarar a las organizaciones como las organizaciones criminales como terroristas. Te lavas las manos y te quitas el problema de encima. Ese es todo. Y dice también que no lo quiere decir abiertamente, pero ya lo empieza a deslizar. Decláralo públicamente y decir, queremos colaborar con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá en el combate abierto, estratégico, no agarrarse a ráfagas de balazos a cada rato, es inteligencia. Para eso existe la inteligencia militar, la inteligencia policial. Justo cuando la presidenta Sheinbaum creía que ya la empezaba a librar con este asunto de la declaración de los grupos del narcotráfico en México como terroristas, le brinca otra papa caliente, calientísima diría yo. Resulta que ahora el Mayo Zambada pues no se queda quieto y ante la amenaza de que lo vayan a juzgar en Estados Unidos y muy probablemente pudieran condenarlo a la pena de muerte, arremete contra el gobierno mexicano y le pone un ultimátum. Le dice al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que lo defienden o que se van a meter en una bronca. Hoy en el periódico Reforma publica en su primera plana esta carta que el asesor jurídico de este personaje, Ismael Zambada, le manda a México, al gobierno mexicano a través del consulado de Nueva York, y es muy puntual en este caso. Es decir, el Mayo está en la posición de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues ahí les va. Dice la nota de Reforma: Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió
al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un colapso. Esta exigencia no es opcional, es lo que dice el Mayo. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que Reforma tuvo acceso y donde Zambada exige que el gobierno mexicano lo defienda. Cito como está entre comillas en la nota: debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Argumenta este asunto pues de que se lo llevaron con engaños o secuestrado a Estados Unidos. Tiene un punto el Mayo, ahorita les voy a decir cuál es. Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte, dice en su carta, al alegar que llegó a este país por un secuestro transfronterizo. Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso, dice. Insiste y reclama: el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. En este punto, el Mayo tiene razón. Los gringos nunca verifican. Imagínense ustedes, van sin documentos a los Estados Unidos en un avión particular, ¿cómo les permiten el ingreso, el aterrizaje en territorio norteamericano sin tener el permiso y sin saber quién va dentro de esa aeronave, o pues que no tenga papeles? Eso no está bien. Lo que pasa es que el gobierno mexicano no tiene la autoridad moral para reclamar esas cosas, si no ya lo hubiera hecho, porque saben que la información que tiene este señor puede ser clave para que algunos políticos en funciones o de la administración pasada pudieran caer. Exijo y demando, dice el Mayo Zambada, que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. El documento firmado, bueno, algo debe saber el señor, ¿verdad? O con qué autoridad y con qué firmeza un delincuente preso y confeso y seguramente condenado a la pena de muerte en Estados Unidos tiene la autoridad para hablarle así al gobierno mexicano. Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a Typical y ahí ponen 10,000 likes, y en este canal no. Los voy a correr de aquí. No es cierto. Ahí viene otra vez el show de que la señora Sheinbaum ya no sabe para dónde hacerse. ¿En qué bronca se mete de veras? ¿Cómo actúa la señora? Dice que pues hay mucha integridad y mucha soberanía y mucha dignidad del pueblo y el gobierno de México, pero le ofrece 29 cabezas de narcotraficantes. Entre ellos, pues ustedes sabrán muy bien quién es Rafael Caro Quintero, quizá en su momento el narcotraficante más famoso de México. Rafael Caro Quintero, ¿no? Entregado allá en Estados Unidos, 29 capos le entregaron, para que vean que sí se podía, por supuesto que se podía, claro que siempre se ha podido. Si lo que hace es que no quieren agarrar a los narcos, pero pues los tienen ahí a tiro de piedra. ¿Por qué no los entregaron antes? ¿Por qué no los combatieron antes? ¿Por qué no hicieron todo eso? No, hasta que les aprietan allá donde no les pega el sol, en ese momento empiezan a actuar.
qué pena me da todo esto, porque eso no representa ningún tipo de soberanía, no representa ningún tipo de integridad ni de dignidad. Miren, yo no sé, la neta, no sé qué va a pasar con los aranceles o no. A mí me late que me los van a pelucear. Platicaba con los amigos ayer de Tlalnepantla previamente, acerca justamente de cómo Donald Trump está jugando al gato y al ratón con esta administración. Y estos tratan de hacer como que no nos damos cuenta de cómo les están jugueteando el dedo en la boca. Y a mí no me extrañaría ninguna de las dos cosas. Ni que Trump les dé una prórroga de los aranceles, va a decir, bueno, les doy otra. Sí, con la pura amenaza de los aranceles, que se las prolongué un mes, porque dijo que cuando llegara, después de que dijo que cuando llegara, no, que a principios de febrero, luego que les dijo a principios de febrero, luego se las llevó al 4 de marzo. Ahorita vamos a ver qué pasa el 4 de marzo. Seguramente lo que va a pasar el 4 de marzo es que les va a dar otra prórroga. O no, o les va a meter aranceles. Pero lo que no ha entendido este gobierno es que de lo que haga no depende nada. O sea, Trump va a hacer lo que se le cinchen los gumaros mientras pone a bailar como perritos a los representantes del gobierno mexicano, porque su intención, seamos muy claros, la intención del gobierno de Donald Trump, del propio Donald Trump, no es acabar con el narcotráfico, no es acabar con la migración. Tratar de acabar con el narcotráfico y la migración es simplemente el pretexto para presionar al gobierno mexicano y eventualmente tratar de que minimizarlo para que en el 2026, que vienen reacomodos, o desde ahora mismo, reacomodos en la relación económica bilateral, pues tenga mejores condiciones. Ya vimos lo que hizo con Zelensky y nada de lo que haga este gobierno va a dejar contento a Trump. Al contrario, miren, yo digo que si un día, si se pudiera, claro, porque no se puede, pero si se pudiera, y además Donald Trump sabe que no se puede hacer, pero si se pudiera, si el gobierno mexicano tuviera todas consigo, lo que debería hacer es dejar de mandar droga a los Estados Unidos. Una. Y la segunda es que ya no haya tráfico de mexicanos a Estados Unidos. Es decir, que ya no hayan mexicanos tratando de cruzar a los Estados Unidos. Con esas dos cosas, colapsaríamos a la economía norteamericana, al país entero. Imagínense que lo que está pidiendo Donald Trump es justamente lo que aniquilaría a Estados Unidos. O sea, ¿qué haría Estados Unidos sin mexicanos y sin drogas? Imagínense un Estados Unidos sin mexicanos y sin drogas. ¿Qué creen que pasaría? Pues colapsa. Y justamente eso por eso les está presionando el gobierno norteamericano al gobierno de México. El asunto es que saben perfectamente, Donald Trump y su gobierno saben perfectamente que México no puede hacer eso porque los tiene agarrados de allá donde más les duele. Estos ofrecen la cabeza de 29 narcos, se los llevan para allá, pero para el gobierno de los Estados Unidos eso y nada es lo mismo. O sea, la decisión que tome el gobierno de los Estados Unidos no depende de eso, va a seguir jugueteando con este gobierno. Este gobierno es profundamente débil y hablaba yo de eso justamente, hablaba de eso ayer en la conferencia en Tlalnepantla, de la bestia. La bestia es este ente que controla todo, que es el poder, es el sistema, le decían antes, el sistema, la bestia. Y Claudia Sheinbaum es una presidenta profundamente débil, no solo porque no puede contra Donald Trump ni contra nadie, no puede controlar a sus propios correligionarios, porque los correligionarios, pues como Monreal, como Adán Augusto, como
¿Quién les gusta más? Pues todos los del PT, los del Verde, pues no pudo hacer ni siquiera que su reforma espérame tantito, su reforma nepotismo pasara, sino hasta 2030, una vez que ellos pasen, ¿no? Está cabrón. Si ni eso pues ellos pueden hacer, si ni eso puede hacer ella, imagínense, qué cañona la tiene, ¿no? Yo creo que ella quería con esa decisión quitarse de encima a gente como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, y como muchos otros clanes que hay en la nueva oligarquía mexicana, y no pudo. Esta gente le está comiendo el mandado. Tiene Donald Trump, tiene al güey de Palenque que la está presionando. Pues la mujer es profundamente débil y eso la va a convertir aún más en una mujer muy autoritaria con quien pueda ser autoritaria.